Hi, this is Coma. You are watching Star Power TV. Hello guys, we're tonight with Coma, finally the trance sensation in LA. Welcome to LA, my friend. Hola, ¿cómo están? Y bueno, nada, contento, muy contento de por fin estar acá. Finalmente se pudo. Muchísimo gusto en tenerte por acá. ¿Qué tal la vida en Estados Unidos, en Miami? ¿Extrañas Colombia de repente? Bueno, hay cositas que uno extraña, ¿sí o qué? Pero la verdad la experiencia hasta el momento ha sido tremenda. El solo hecho de estar trabajando con el ídolo mío, de estar trabajando con un DJ tan grande como lo es Markus Schulz. Entonces, nada, es tremenda la experiencia y estoy muy contento acá. Bueno, algunas veces sí se extraña un poquito que la comida, que la familia, los amigos, pero de resto es una experiencia que yo tengo que vivir para salir adelante, entonces muy contento por estar acá. Definitivamente. Y yendo a eso que comentas, de trabajar con tus ídolos, ¿alguna vez creíste que ibas a llegar a este punto? Porque no nada más es Markus, es también Ferry, Armin y todos. La verdad es tremendo, o sea, yo tengo 20 años y yo, o sea, hace 4 años prácticamente yo siempre los veía por los videos, yo siempre decía, uy, no, ¿cuándo será que trabajo con estos manes? Y bueno, ya estar en este momento trabajando con ellos, haberlos conocido y fuera de eso, lo más bonito de todo, saber las personas que son, lo sencillas que son y los profesionales que son, para mí es tremendo y me llena de mucho enriquecimiento y de saber muchas más cosas para ir mejorando mi carrera. Es tremendo, la verdad. Definitivamente, estábamos hablando con Markus hace unos minutos y nos comentaba que una de las cosas más importantes para él en representar y en trabajar con un artista nuevo es el que sean sencillos y el que quieran aprender, el que estén abiertos para aprender y que escuchen y que realmente tomen nota. Creo que es muy importante. ¿Qué opinas tú del respecto? No, totalmente. O sea, yo pienso y yo creo que hasta el momento lo he tenido claro, el hecho de que una persona sea un artista o sea más famoso que la otra, eso no quiere decir de que tú seas más persona que la otra, ¿sí me entiendes? No quiere decir que tú seas más que el otro. Siempre todos los seres humanos somos iguales y debemos tratarnos por igual, a pesar de que tengamos distintas habilidades, todos tenemos como lo nuestro, ¿me entiendes? Entonces es importante eso. Definitivamente. Ana, yendo un poco a tu música, tu estilo es muy único, tiene esos bangers muy característicos tuyos. Yo sé que eres fan también de muchos compositores de música para cine. ¿De dónde sale tu inspiración? ¿De dónde creas toda esta música? La verdad, de muchas partes. O sea, yo todo el día estoy tomando una ducha y pienso en música. Estoy comiendo y pienso en música. Y bueno, nada, yo escucho mucho trip hop. También escucho muchas bandas sonoras. Escucho géneros muy distintos a la electrónica. ¿Por qué? Porque no quiero basarme en lo que están haciendo los otros productores, ¿sí me entiendes? Porque si hiciera lo que hacen los otros productores, estuviera haciendo una copia. Entonces la idea es tener un sonido único. Y bueno, pues a lo largo de los años ya que llevo trabajando, por ahí desde el 2008 que estoy sacando release, pues bueno, ya por fin se consolida y se vuelve fuerte el sonido mío. Entonces, pues bueno, esa es más o menos la razón. Llevas no más de 2 años en esta industria, como tú lo mencionas, realmente haciéndote notar y a niveles importantes. Prácticamente todo el mundo sabe quién eres ahora. Estás en los charts de Beatport, en los primeros 10 lugares constantemente. Y todo el mundo habla de ti. Ahora, yo sé que con eso viene también mucha presión. Mucha presión de... Ya fijaste un estándar muy alto. Es como casi ganar un Oscar con tu primera película. ¿Tienes miedo de que vas a perder esa esencia y que la gente te esté exigiendo mucho? Bueno, miedo no tanto. Lo que sí estoy totalmente consciente es que tengo una responsabilidad tremenda, ¿sí me entiendes? Porque ya no solamente estoy representando Medellín, que es mi ciudad natal de Colombia, no solamente es Colombia, sino ya veo que toda Latinoamérica y toda la gente habla hispana y bueno, y ya pues el progreso y el trans, todo el mundo está esperando mucho de mí. Entonces cada vez las cosas van creciendo a un punto
del que yo tengo que seguir trabajando y trabajando y bueno, y nada, y sin miedo y siempre mirando hacia adelante. Finalmente por primera vez estás en Los Ángeles, después de que tuviste algunos problemas con tu visa la última vez. ¿Qué te parece? Yo sé que no llevas mucho tiempo, pero... Bueno, nada, tremendo, la verdad. Cuando veníamos del aeropuerto, veníamos por Hollywood, vi el camino de la fama, entonces, o sea, son sueños que uno solamente ve como en las películas, ¿me entiendes? Y el hecho de estar acá es algo muy muy bonito porque representa la lucha que yo he tenido durante tanto tiempo para poder llegar a ser alguien. Entonces, o sea, estar acá en Los Ángeles es un honor y más aún sabiendo de que la gente de acá de Los Ángeles me quiere tanto, pues hicieron el hashtag Team Coma. Entonces, nada, es tremendo la verdad. Qué bueno, Coma, nos da mucho gusto tenerte por aquí. ¿Tú crees que en tu opinión, estás hablando de los latinos, de los hispanos, ahora vamos a hablar un poquito de los DJs latinos? ¿Crees que a nosotros, y me voy a incluir porque yo también soy mexicano, nos cuesta más trabajo por ser latinos el poder alcanzar un nivel de reconocimiento en esta industria? ¿O? Bueno, la verdad sí es un poco más difícil. Yo diría un poco más difícil, no diría imposible, pues bueno, porque obviamente todos podemos, ¿me entiendes? Pero diría que es un poco difícil por el hecho de que nosotros somos un país muy latino y dado a nuestras raíces, ¿me entiendes? Entonces, muy poquitos de esa población general son los que salen a flote y tratan de buscar cosas distintas, ¿me entiendes? Pero no, de verdad, o sea, la idea es trabajar duro y bueno, y tratar de crear tu sonido propio y de esa manera se puede salir adelante y bueno, independiente de que seas latino o seas de donde seas. Si tú le dieras un consejo a DJs o a cantantes o a gente de entretenimiento que está tratando de llegar al nivel que tú has llegado o que estás llegando, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué les dirías? Por cualquier razón, no hagan. Bueno, ¿que no hagan? Bueno, nada, sabes que esa pregunta yo la veía mucho en las otras entrevistas que le hacían a los otros DJs y yo decía, uy, bueno, ahora me toca a mí. Nada, pues darle duro, o sea, siempre creer en los sueños, así sea que usted alguna vez la vea muy tesa, que usted alguna vez diga que no, por este lado no va a ser muy disciplinado. Si de verdad lo quieres, tienes que tener una pasión verdadera, no lo hagas por fama, no lo hagas porque las chicas te miren. Hazlo de verdad porque es tu pasión, porque de verdad te gusta la música. Y bueno, nada, trabajar duro, seguir adelante, siempre derecho, nada de drogas, nada de excesos, ¿me entiendes? Entonces, nada, eso es como el consejo que les daría. Y sueñen mucho. Soñar es lo único que no cuesta y lo que de verdad se puede lograr después. Muy bien, bueno, esta es tu oportunidad para dar un mensaje a todos tus fans y a la gente que no te conoce aún. Diles lo que quieras. Bueno, nada, yo soy Coma y de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado durante este tiempo y bueno, nada, nos vemos esta noche en Los Ángeles. Gracias, Robert, Coma. Realmente un ejemplo a seguir, un talento impresionante. Gracias. Y bienvenido a Los Ángeles y esperamos verte pronto por acá otra vez. No, dale, muchísimas gracias. Espero verlos pronto a ustedes otra vez y bueno, nada, nos vemos en el camino. Gracias. Thank you. This was Star Power TV.